Distinguished delegates, ladies and gentlemen, welcome. Distinguidos delegados, señoras y señores, bienvenidos al último día de debates. La Comisión aprobó el programa de este periodo de sesiones el 23 de junio de 2022, incluido la mesa redonda virtual de hoy sobre compartir experiencias entre regiones, reformas en materia de insolvencia en América Latina, Europa y más allá. Es para mí un placer darles la bienvenida a los estados que usan textos de la CENUDMI y a organizaciones asociadas en cuestiones de asistencia técnica y actividades de cooperación a la sesión de hoy. La Comisión recordará que desde 2018 la Secretaría viene organizando mesas redondas sobre actividades de asistencia técnica para informar a la Comisión sobre el uso de los instrumentos y textos de la CENUDMI por parte de los estados e interesados clave a nivel mundial. En anteriores reuniones de este tipo se ha tratado cuestiones como recuperación de las microempresas y pequeñas empresas, respuesta a la COVID, recuperación tras la pandemia, transformación legal y en el desarrollo y la transición de países y el papel de la asistencia internacional para el desarrollo y la implementación de reformas seguras del derecho mercantil internacional. Nuestra mesa redonda de este año se centra en la insolvencia y conmemora el 25º aniversario de la ley modelo de la CENUDMI sobre insolvencia transfronteriza. También conmemora el éxito de este texto. La ley modelo se ha promulgado en 55 jurisdicciones hasta la fecha y a ella han seguido otros instrumentos sobre el régimen de la insolvencia. Conjuntamente, estos textos suponen una caja de herramientas que abarca la mayoría de los aspectos de un marco de la insolvencia sólido y efectivo. El grupo de trabajo número 5 de la CENUDMI, a través de sus dos proyectos actualmente en curso sobre localización y recuperación de bienes y derecho aplicable a los procedimientos de insolvencia, sigue trabajando en el ajuste de las herramientas de este tipo en beneficio de los estados, los tribunales y los profesionales. Esta mañana vamos a oír a los participantes hablar del papel de los textos de insolvencia de la CENUDMI y las iniciativas de fomento de la capacidad y cómo esto ha tenido un impacto en los recientes ejercicios de evaluación multilingüe interregional y las actividades de intercambio de conocimientos en el ámbito del derecho de la insolvencia y los beneficios del enfoque transfronterizo y multilingüe que se ha seguido. Antes de comenzar, quiero dar la palabra a la señora secretaria en relación con algunas cuestiones de administración. Secretaria, adelante. Gracias, presidente. Buenos días a todos los que están con nosotros por internet y quienes están aquí también en la sala con nosotros. Quisiera darles algunos datos sobre la mesa redonda, que se va a celebrar en formato híbrido. Esto requiere ciertas adaptaciones en nuestros métodos de trabajo. Como estamos en formato híbrido, la sesión va a ser un poco más breve de lo habitual. 2 horas en lugar de 3, para permitir que se nos ofrezca servicios de interpretación en este formato en Internet. Quienes estén con nosotros por Internet deben pulsar el botón de interpretación en su pantalla de Zoom. Debido a la falta de tiempo, no va a haber una ronda de preguntas al final de la mesa redonda. Sin embargo, los delegados participantes en la sala sí que pueden hacer comentarios o preguntas según deseen directamente al representante de la Secretaría que está aquí sentado a mi lado en el estrado. Para los participantes que estén remotamente con nosotros, pueden usar la función de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom en los 6 idiomas oficiales de la ONU. En ambos casos, en persona o de manera virtual, la Secretaría responderá a estas preguntas lo antes posible, pero luego de la sesión de hoy. Finalmente, la reunión se va a grabar por los servicios de conferencia. Tendremos registros de vídeo y audio en el sitio de la CENUDMI en los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y el informe se compartirá con el grupo 5.
Esta propagación del trabajo de este grupo de trabajo trata de llegar a una audiencia más amplia. Dicho esto, le doy la palabra a la señora Samira Musayeva, que es directora de la División de Derecho Internacional en el Grupo 5, que va a presentarnos el primer panel de esta sesión. Gracias. En la primera sesión nos vamos a centrar en las herramientas de diagnóstico utilizadas durante el pasado año para informarnos sobre las experiencias en la aplicación de derecho de la insolvencia, fomento de la capacidad de diálogo transfronterizo sobre cuestiones de insolvencia. El papel de esas herramientas es doble. Primero, por sí mismas, ayudan a promover los textos de la CENUDMI, porque estas herramientas se remiten a los textos de la UNCITRAL para resolver estas cuestiones. Segundo, el informe de la Secretaría sobre la experiencia en la aplicación de los textos y las lagunas en las reformas y el fomento de la capacidad en este ámbito. Este conocimiento es esencial para que la Secretaría pueda desarrollar actividades de asistencia técnica selectivas y eficaces, sobre todo conectándolas con los programas pertinentes para sus socios, dentro de los recursos limitados de que se dispone en la Secretaría. La reunión reúne a socios de larga data y nuevos que van a presentar enfoques de abajo arriba y de arriba abajo sobre la evaluación del régimen de la insolvencia y sus limitaciones en todo el mundo. Esta sesión esperamos que sea útil porque expande nuestra promoción, diversifica programas y perspectivas y permite resultados equilibrados e inclusivos. Las dos primeras presentaciones vienen del Banco Mundial y el FMI. Andrés Federico Martínez, que es especialista del sector financiero del Grupo del Banco Mundial, y José Garrido, consejero superior del FMI, están en buenas condiciones para evaluar las metodologías que usan esas instituciones en el ámbito de la insolvencia. Como tienen mucha experiencia, porque ellos tienen mucha experiencia en esto. Señor Martínez, señor Garrido, háblenos de estas metodologías y el papel que los textos de la CENUDMI desempeña en esta actividad. Gracias, Amira, por esta amable introducción y gracias a la CENUDMI por la invitación cursada al Banco Mundial para que presentemos nuestra metodología en cuanto a las evaluaciones de la insolvencia. La labor del Banco Mundial en el ámbito de la insolvencia se centra en 4 esferas fundamentales. La primera es un contexto estándar. El intérprete se disculpa, el sonido es de calidad deficiente. Trataremos de hacer una interpretación aproximada. En 2001, el Banco Mundial elaboró unos principios para regímenes eficaces de insolvencia y de relaciones entre deudores y acreedores, los principios WBG. Y desde entonces se han actualizado varias veces. La última actualización se publicó el pasado año. Tengo entendido que la Secretaría les va a dar acceso a estos documentos. Tanto los principios del Banco Mundial como la guía legislativa de la Comisión recogen las mejores prácticas internacionales sobre estos sistemas, insistiendo en soluciones contextualizadas e integradas sobre las decisiones políticas para lograr estas soluciones. Los principios, junto con la guía, forman el estándar internacional ICR. Pasando ahora al segundo punto, que se refiere a la evaluación que realiza el Banco Mundial. El Grupo del Banco Mundial implementa los estándares ICR con sus evaluaciones de diagnóstico que abarcan todos los aspectos del ciclo de vida del crédito en 4 esferas primarias: sistemas de derechos de acreedores y deudores,
protección de créditos, transacciones garantizadas, registros y procedimientos de aplicación. En segundo lugar, gestión del riesgo y sistemas de recuperación con información crediticia, responsabilidad de directores y oficiales con respecto a empresas en problemas y prácticas de reestructuración informales. En tercer lugar, tenemos los procedimientos oficiales de insolvencia, liquidación y reorganización. Y finalmente, un marco institucional para la implementación ICR, tribunales y representantes de la insolvencia. Las evaluaciones analizan tanto la legislación como los libros de cuentas y también su implementación. La metodología se basa en este estándar internacional. El marco se evalúa en relación con los principios del Grupo del Banco Mundial y las recomendaciones de la guía. El proceso de evaluación se inicia distribuyendo cuestionarios a actividades locales interesados. El equipo reúne y examina la legislación ICR y los datos y luego se proporcionan perspectivas y comentarios sobre la aplicación del marco de la insolvencia con entrevistas entre distintos interesados. Por ejemplo, bancos, bufetes de abogados, administradores de la insolvencia, jueces, contables, etcétera. Después de este proceso exhaustivo de recopilación de datos, las recomendaciones y conclusiones se materializan. Tenemos el sonido de fondo, dice correctamente el orador, algo que dificulta enormemente la labor de los intérpretes. Ambos instrumentos son similares, aunque a veces las notas técnicas son más breves y por tanto pueden centrarse en aspectos más limitados. La diferencia tiene que ver con el tamaño. Los estándares y códigos incluyen un anexo principio por principio que no aparece en las notas técnicas. Pero ambos tipos de documentos de evaluación identifican puntos débiles, esferas que hay que mejorar y también ofrecen recomendaciones para la mejora y guías de implementación. Esto aparece en los dos documentos. Después de que se entreguen, el equipo ICR queda a disposición de los interesados para discutir las conclusiones. Y ahora me voy a centrar en el otro aspecto, el número 3, asistencia técnica. Esa asistencia se presta previo consentimiento, por previo acuerdo con las autoridades nacionales. Y incluyen apoyo técnico para reformas de todo tipo, programas de formación judicial y asistencia a más largo plazo para crear capacidad en el ámbito ICR. La guía legislativa de la CNUDMI en este contexto es el principal elemento para prestar asistencia técnica en materia de formación especializada y reformas legales. La ley modelo sobre insolvencia transfronteriza, la promulgación de la misma siempre se ha recomendado para cumplir plenamente el estándar ICR. En muchos casos esta recomendación ha resultado en la aprobación de la ley modelo. Finalmente, en cuanto a intercambio de conocimientos, el Grupo del Banco Mundial lleva a cabo distintas iniciativas para concienciar al público sobre la labor del grupo en este ámbito y la importancia de la reforma del régimen de insolvencia. Voy a darles algunos ejemplos. Por ejemplo, los talleres corporativos y muchas otras notas que aparecen en nuestra página web. Y la CNUDMI es un socio institucional clave del Grupo del Banco Mundial. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo, aunque hay muchos. Ambas instituciones organizan conjuntamente un coloquio judicial internacional sobre la insolvencia que reúne a magistrados de países desarrollados y en desarrollo para discutir aspectos de interés común en casos de insolvencia. Finalmente, quiero decirles que actualmente se está discutiendo en el Banco Mundial una prenota conceptual que contiene una serie de indicadores para mejorar algunos de los ámbitos cubiertos previamente por los indicadores para hacer negocios. La idea, que aún no está finalizada,
es que incluye varios pilares. El primero, sobre la calidad de los reglamentos de insolvencia. Segundo, desarrollo de las infraestructuras de los procedimientos. Y en tercer lugar, determinación de la eficiencia de los marcos de insolvencia. Dado que la metodología aún no se ha aprobado del todo, no puedo darles más detalles, más allá de los que tienen en el sitio web público. Dicho esto, quiero acabar felicitando una vez más a la CNUDMI en el 25º aniversario de la ley modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza. Ahora le doy la palabra al señor Garrido del FMI. Thank you so much. It's both a pleasure and Muchas gracias. Es un placer y un honor participar en esta mesa redonda para presentarles una visión general de la experiencia del FMI en la evaluación de los sistemas de insolvencia. Las funciones claves del FMI son el seguimiento del sistema monetario internacional, la supervisión de las políticas económicas y financieras de los miembros, la facilitación de financiación a países miembros para resolver sus problemas de balanza de pagos y la prestación de servicios financieros y asistencia técnica. El seguimiento de la salud económica de los países miembros y de las novedades que generan riesgos para el crecimiento económico y la estabilidad financiera pueden exigir el análisis de los regímenes nacionales de insolvencia. De hecho, unos regímenes seguros de insolvencia son cruciales para el crecimiento económico, la estabilidad financiera y para dar una respuesta adecuada en caso de crisis económica. Brevemente voy a hablarles de la metodología que utilizamos en las evaluaciones, cómo diseñamos y usamos los indicadores y cómo tratamos de integrar datos empíricos en los análisis de la insolvencia. Para la evaluación de los sistemas de insolvencia usamos la metodología desarrollada de conformidad con el estándar internacional de insolvencia. Las evaluaciones de los sistemas de insolvencia pueden hacerse en el contexto de la supervisión, es decir, las consultas del artículo 4, en el contexto de evaluaciones del sector financiero en general, las FSAPs, en sus siglas en inglés, o como parte de la asistencia técnica que piden las autoridades nacionales. Como se ha dicho antes, el estándar de derechos de insolvencia y del acreedor está compuesto por los principios del Banco Mundial y las recomendaciones de la guía legislativa de la CNUDMI y ha sido compilado por ambas organizaciones en consultas con el FMI. Este estándar es amplio, insiste mucho en el régimen de la insolvencia, pero incluye también otros elementos importantes en la protección de los derechos del acreedor. Como herramienta de evaluación es extremadamente útil identificar problemas y ayudar a los países a mejorar sus regímenes de insolvencia. La metodología fue desarrollada por el Banco Mundial y la CNUDMI sobre la base del estándar con la asistencia del FMI. La última versión data de 2011 e incluye 285 criterios para evaluar el cumplimiento. La metodología es muy detallada y contiene todos los criterios esenciales a tener en cuenta por los evaluadores. Se centra fundamentalmente en características específicas del régimen de la insolvencia, incluidas las de liquidación, reorganización, insolvencia transfronteriza y aspectos institucionales. El análisis se centra no solo en el régimen jurídico, sino que también deja margen a estudiar cómo las disposiciones legales se aplican en la práctica. Muchos de los criterios de evaluación proceden de las recomendaciones de la guía legislativa porque los principios tienden a ser de un nivel más elevado. En este sentido, las soluciones incluidas en la guía son extremadamente útiles y suponen la columna vertebral de la evaluación de los sistemas de insolvencia. Paso ahora al uso de indicadores. El FMI insiste mucho en la investigación económica. En la intersección entre derecho y economía hay muchas vías prometedoras de análisis, incluida... Se interrumpe el sonido del señor orador. Incluidas las investigaciones de los efectos económicos del régimen de la insolvencia. Hay muchas investigaciones económicas que utilizan indicadores y se remiten a características legales e institucionales para evaluar su interacción con la economía.
En 2018, el FMI publicó una guía orientativa para el uso de indicadores de terceras partes en informes del fondo. Esencialmente, los indicadores creados por terceras pueden usarse, pero el FMI, su personal, tiene que entenderlos, incluida su metodología y limitaciones, y por ese motivo se prefiere usar indicadores creados por el propio FMI. Nosotros hemos diseñado dos indicadores para las investigaciones relativas a regímenes de insolvencia. En 2020 publicamos un documento de trabajo sobre prevención y tratamiento del exceso de endeudamiento en Asia, que incluyó un indicador de varios aspectos del régimen jurídico para insolvencia corporativa y personal. Esto permitió que los economistas pusieran a prueba varias hipótesis sobre la relación entre legislación y economía. Más recientemente, en febrero de este año, diseñamos otro indicador para medir hasta qué punto los sistemas jurídicos estaban preparados para afrontar una crisis de deuda corporativa, de deuda empresarial. Este indicador de preparación frente a crisis se basa en elementos del estándar que han sido especialmente útiles en casos de crisis. Nuestros indicadores se basan en elementos centrales del estándar de insolvencia, aunque pueden ir más allá de este estándar o centrarse o insistir en ciertos aspectos del mismo. Nosotros pensamos que estos indicadores tienen una función útil apoyando las investigaciones económicas y presentando un mensaje interdisciplinario. Sin embargo, los indicadores son solo eso, indicadores. Se limitan a apuntar a la posible existencia de problemas y siempre requerirán un análisis ulterior. Así que se les considera más una herramienta de investigación que de evaluación. Además, no usamos rankings porque pensamos que sus aspectos negativos superan cualquier efecto positivo que puedan presentar. Finalmente, quiero hablar brevemente de los datos empíricos. Nosotros somos firmes partidarios del uso de datos empíricos. Esa ha sido la postura tradicional de los economistas, pero nosotros pensamos que ese también es el futuro en el ámbito del derecho. Numerosas controversias y disputas en cuanto al diseño de regímenes de insolvencia se basan en ideologías opuestas o a veces en prejuicios opuestos. Pero hay pocos datos empíricos para apoyar posturas a favor o en contra de la solución de que se trate. Nosotros hemos proporcionado algunos indicadores sobre cómo usar los datos para evaluar y diseñar sistemas de insolvencia en un documento de trabajo publicado en 2019. Las estadísticas granulares permiten sacar conclusiones exactas de lo que funciona y lo que no en un sistema, en un ordenamiento jurídico. Los sistemas de insolvencia tienen unas funciones económicas cruciales que desempeñar y en última instancia la evaluación más fiable de su desempeño se basará en datos reales. Gracias. Muchas gracias por presentar sus experiencias en materia de evaluaciones en los trabajos del Banco Mundial y el FMI. Como se ha dicho, los hechos del anfitral se han usado como referencia por ambas instituciones en varios aspectos relativos a su mandato central. Esperamos que estos textos sigan usándose incluso en el proyecto de etiquetado de empresas, datos empresariales y los aspectos. Esperamos que la insolvencia no se pase por alto. En ese sentido, la guía legislativa incluye una recomendación quinto que recomienda a los estados promulgar la ley modelo sobre el derecho de la insolvencia. A continuación va a hablar la señora Catherine Bridge-Soller, que es asesora superior del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Nosotros tenemos experiencia en este ámbito. En 2021 se lanzó una nueva herramienta para evaluar los marcos empresariales en los países en que operan. La Secretaría de la CNUMI ha podido contribuir a esto. El resultado estuvo disponible en febrero de este año y permitió una futura cooperación en el ámbito de la insolvencia. Por favor, señora Soller, háblenos un poco más de su trabajo en este contexto. Muchas gracias, Amira. Señoras y señores distinguidos delegados, es para mí un placer participar en
este acto de hoy en nombre del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. También quiero felicitar a la CNUDMI en su 25º aniversario de la Ley Modelo y su labor de armonización de los sistemas de insolvencia. Como se ha dicho, voy a hacerles una presentación general de la labor reciente de nuestro banco en materia de insolvencia. En primer lugar, quiero hablar del programa de transición jurídica del Banco Europeo, que tiene por objeto establecer leyes, reglamentos e instituciones que apoyen el desarrollo de un clima de inversión sólido en los países en que nuestro banco opera. Nosotros hacemos evaluaciones periódicas que comparan los marcos nacionales con las prácticas internacionales, por ejemplo, en el ámbito de la insolvencia. Y esto es importante porque nos ayuda a identificar lagunas en dichos marcos y también los países que tenemos que priorizar en nuestra labor. En febrero publicamos nuestro informe de evaluación sobre procedimientos legales nacionales que apoyan la reestructuración de empresas insolventes o en dificultades financieras. Abarcamos 40 jurisdicciones en que invierte nuestro banco, que incluyen Asia Central, el norte de África y Europa Central y Oriental. Nuestras evaluaciones y su metodología se ajustan mucho a la guía legislativa de la insolvencia y los estándares del Banco Mundial y la reciente directiva de la Unión Europea también como textos de referencia. Al igual que la CNUDMI, nosotros subrayamos la importancia de tener unos procedimientos acelerados para deudores que aún no son insolventes, protección para la financiación post-inicio central para la reorganización y la protección de los contratos centrales para las empresas deudoras a fin de garantizar que puedan seguir funcionando. También consideramos la disponibilidad de disposiciones transfronterizas que son importantes para las reorganizaciones exitosas transfronterizas y también el comercio y la atracción de inversiones extranjeras. Nosotros hacemos un ranking de las economías en nuestras evaluaciones en cuanto a la solidez de sus marcos de rescate de empresas y nuestro ranking se determina combinando evaluaciones de las leyes vigentes y también los comentarios de los participantes en el mercado. Así que para ello recabamos comentarios de más que 500 interesados de la región que trabajan en insolvencia. Nuestro último ranking ha incluido una nota para países que publican datos exhaustivos y claros. También evaluamos el desempeño de los países con parámetros. Se trata de la eficiencia, la eficacia y de la flexibilidad. Nuestro parámetro de eficiencia responde perfectamente al principio 5 sobre la resolución oportuna de la insolvencia según las orientaciones de la CNUDMI y también la eficiencia económica. El de eficacia tiene que ver con el deseo general de que haya instrumentos de organización y marco nacionales suficientes, como por ejemplo para los acreedores. Y por último, los parámetros de flexibilidad son para la flexibilidad entre otras cosas legislativa, ver cuáles son los procedimientos, si los hay híbridos, si los hay simplificados para las pequeñas empresas. Todos estos materiales de nuestras valoraciones de 40 perfiles económicos y jurisdiccionales tienen información detallada y datos y también cuestionarios detallados que están disponibles en nuestro sitio de la web EBRD. Ahora brevemente les voy a decir 3 resultados importantes de las evaluaciones que permitirán conformar las actividades en el futuro en la esfera de la insolvencia. Esperamos que también se tengan en cuenta en la CNUDMI. Primero, hay que trabajar más para mejorar las diligencias jurídicas en muchas jurisdicciones en este sentido. En algunas jurisdicciones no hay procedimientos de reorganización acelerados o híbridos y eso es muy importante, ustedes lo saben, para mantener el valor y para superar rápidamente la insolvencia.
y esto solo está disponible en la mitad de los países que hemos evaluado. Igual de importante es la protección cuando empieza, y 15 de los países que evaluamos no tenían ningún tipo de protección en la legislación nacional. Tercero, también es importante que haya algún tipo de protección contra el fin de la rescisión de los contratos, y al menos había un procedimiento en una organización, pero la mayoría, en 20, no había. La segunda conclusión que destacamos es la posibilidad de adoptar más la ley modelo sobre insolvencia transfronteriza de la ECNUDMI, la coordinación entre jurisdicciones y una mejor coordinación para el comercio en este sentido. 23 de los países en los que invierte EBRD no tenían ningún tipo de procedimiento en su legislación nacional para esta cuestión transfronteriza, y solo se había aplicado sustancialmente en 6 de las economías en las que invertimos. Pero es interesante ver que, al menos no oficialmente, hay mucha influencia de la ley modelo en 9 jurisdicciones más. La tercera conclusión que querría destacar es la falta en la inmensa mayoría de los países de disposiciones para las empresas micro, pequeñas y medianas. Según nuestras evaluaciones, únicamente 3 de estas economías tenían disposiciones específicas a partir del tamaño de la empresa para la reorganización, para procedimientos que tienen que ver con la reorganización. Así que hay que hacer mucho más en la esfera política para alentar en este sentido, ahora que tenemos las recomendaciones y orientaciones de la ECNUDMI sobre este tema. Evidentemente, también hay otras muchas conclusiones importantes. Las fundamentales las he mencionado, pero también se necesita mayor especialización entre los magistrados que se ocupan de la insolvencia en muchas jurisdicciones. En la mitad de las jurisdicciones, los casos de insolvencia son administrados por los tribunales generales en el marco civil, y no parece que haya ningún tipo de especialización. Por último, quisiera destacar la esfera de políticas. Como ha dicho el ponente del Fondo Monetario Internacional, necesitamos datos sobre insolvencia, y en el EBRD queremos trabajar con las autoridades nacionales para mejorar esta disponibilidad de datos nacionales. Eso es algo fundamental que señalamos en la evaluación, y vimos que únicamente 5 de los países de los que nos ocupamos tenían registros completos sobre la insolvencia. En 10 de los países no había ningún tipo de publicación de datos de insolvencia. Así que está claro que hay que trabajar en este sentido para sensibilizar, para desarrollar la capacidad en esta esfera y mejorar la adopción de decisiones basada en datos con respecto a la insolvencia. Para eso vamos a estar trabajando en estrecha colaboración con la ECNUDMI para entender el uso de la ley modelo sobre la insolvencia transfronteriza, y también para sensibilizar sobre su necesidad, por qué estas disposiciones son necesarias. Seguiremos también de cerca las novedades en las empresas pequeñas con respecto a las pequeñas, medianas y micro, porque será muy importante para una reforma de la ley sobre la insolvencia. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer uso de la palabra, y felicidades de nuevo por toda la valiosa labor que lleva a cabo la ECNUDMI con respecto a la insolvencia. La moderadora. Gracias. Se han comparado las metodologías del Banco Monetario Internacional, etcétera, y también el EBRD trabaja en la insolvencia y planes de ampliar
la metodología con respecto al régimen simplificado para las pequeñas, micro, medianas y también para la transfronteriza. La Secretaría ayudará en el futuro en todo lo que pueda para conseguir resultados como hicimos antes. Los primeros tres oradores van de arriba a abajo, se basan en los donantes, pero también lo que se hace desde abajo, esa evaluación es importante para la Secretaría de la ICNURMI. Y los dos oradores siguientes van a hablar de ello. Primero, el señor Andrés Rocha, del Instituto Iberoamericano, sobre legislación en materia de quiebra, una organización invitada al grupo de trabajo quinto. Y también André es coordinador académico internacional del Instituto de Insolvencia brasileño. Después de su presentación, señor Rocha, por favor. Se disculpa la intérprete, pero tenemos serios problemas de sonido. Hacemos lo que podemos. La moderadora, no le podemos oír. Hello, do you hear me? Hola, ¿me pueden oír? Distinguidos delegados y observadores, gracias por la oportunidad de presentar el programa de reestructuración e insolvencia euroamericano del G8. Nosotros, como países latinos, siempre estamos viendo los sistemas de derecho común anglosajón como modelos a seguir. Nos han enseñado mucho como países desarrollados, podemos aprender mucho de ellos, pero como organizadora del programa pensé que lleva siendo hora de que echáramos un vistazo a lo que hacemos nosotros y aprendiéramos los unos de los otros. Al fin y al cabo tenemos las mismas raíces culturales y las mismas jurisdicciones de derecho civil. Así que creamos un programa con ese propósito para el intercambio de experiencias y conocimientos entre las principales economías latinoamericanas. En América se trata de Brasil, México, Colombia y Chile, y en Europa, Francia, Italia, España y Portugal. 2 continentes, 8 países. Así nació el G8 euroamericano. Duró 8 semanas, 1 semana por país, 2 días por sesión y 3 horas en cada caso. En el día 1 hubo presentaciones y debates sobre el sistema de insolvencia de un país y el marco jurídico, y se analizó desde la óptica de la guía legislativa de la ICNURMI sobre derecho de la insolvencia. Y también se hizo un análisis jurídico, teórico y académico. El día 2 fue la presentación y el debate sobre un caso de insolvencia transfronterizo conocido de cada uno de los países, que abarcaba el país desde la óptica de la ley modelo sobre la insolvencia transfronteriza de la ICNURMI. Y fue más práctico, y cada una de las sesiones se celebró en la lengua de la jurisdicción, español, francés y portugués. En cada una de las jurisdicciones del G8 había un líder local con experiencia y respetado, bien conocido en el sector de la insolvencia. Y los 8 líderes éramos Andrés Rocha, que soy yo de Brasil, Luis Palomino de México, Francisco Reyes Villamizar de Colombia, Juan Luis Goldenberg de Chile, Nathalie Boucher de Francia, Luciano Panzani de Italia y José Pajares de España, así como la señora Teresa Pitorra de Portugal. Y además se escogió a expertos locales para que hablaran sobre el sistema de insolvencia del país en el primer día y profesionales que de alguna forma participan en los casos. Los casos seleccionados que tienen que ver con la ley modelo de la ICNURMI sobre insolvencia transfronteriza eran en América Latina, Brasil, Oil Telecom, México, Oro Negro y Aeroméxico, en Colombia era Avianca y en Chile era LATAM Airlines. Y en Europa tenía que ver con las diligencias de insolvencia transfronteriza en la Unión Europea. En Francia, CGG, Italia, Parmalat, y en Italia, España, Bengua y Delphi.
y en Portugal Río Forte, un holding de Banco Espíritu Santo. Invitamos a oradores en portugués, español, francés e italiano para que participaran y hemos creído que había grandes posibilidades cuando se compartían los conocimientos y la experiencia profesional. El instituto que acordó patrocinar el proyecto desde el principio fue IBAJUT, el Instituto de Insolvencia Brasileño, e IIDC, el Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal. Y el proyecto, cuando ya se había empezado, fue presentado a la secretaria de la CNUDMI, que afortunadamente se convirtió en uno de nuestros patrocinadores oficiales. Muchas gracias a la secretaria de la CNUDMI por abrir las puertas a esta iniciativa G8. Eso dio mucha prominencia al proyecto. Y también Insol International se sumó como uno de nuestros de las instituciones que los apoyaban oficialmente. Y con la CNUDMI a bordo ya contamos con 19 expertos internacionales que señaló la secretaria de la CNUDMI para analizar y empezar cada una de las sesiones del G8. Tras 8 semanas conseguimos acabar un maratón de 48 horas del G8 con las 8 principales economías latinoamericanas, 66 profesionales, 8 líderes locales, 8 entidades representativos de entidades, 19 expertos de la CNUDMI, 32 oradores locales y más de 300 participantes. Después de los 16 días de las sesiones en los países del G8 se pudieron analizar los mejores momentos. 2 días de mesas redondas entre los líderes de G8 y oficiales de asuntos jurídicos de la CNUDMI y expertos tuvieron lugar en marzo de este año. Se trataba de los días 17 y 18 del programa que reunió a los oficiales de asuntos jurídicos de la CNUDMI y 5 expertos nombrados para que se sumaran a los líderes del G8 en las mesas redondas. Los expertos eran Jean-Luc Valence de Francia, Lucho Guía de Italia, Luis Mejan de México, Diana Rivera de Colombia y Tomás Felsberg de Brasil. Durante esos 2 días, las mejores prácticas y los escollos de cada uno de los sistemas y la aplicación transfronteriza de la insolvencia se debatieron y se vio cómo cada sistema funcionaba y las experiencias prácticas que podían contribuir a mejorarlos. Hubo un informe final de 100 páginas firmado por los líderes del G8 con un resumen de los principales puntos analizados y debatidos durante el programa. El informe fue enviado a la secretaria de la CNUDMI y fue una base para los resultados de la comisión en este periodo de sesiones. Esperamos que el informe sea valioso a título informativo y de referencia para la Secretaría y en otras actividades de promoción de la región y entre regiones en la esfera del derecho de la legislación relativa a la insolvencia. Y la red creada a través del programa y los debates celebrados han sido útiles para la secretaria de la CNUDMI, algo que nos complace sobre todo con respecto a ampliar la base de datos de casos relacionados con la Ley Modelo de 1997, cuyo 25º aniversario celebramos este año. También nos alegramos de que la secretaria de la CNUDMI haya reunido a 8 jurisdicciones civiles en el diálogo sobre cuestiones de insolvencia y que esto se puede repetir en otros programas de la Secretaría de la CNUDMI. Esperamos que en el futuro haya mayor colaboración con la Secretaría de la CNUDMI sobre esta iniciativa del G8. Muchas gracias. Muchas gracias. Evidentemente, el programa destaca porque es transcontinental, multilingüe, se centra en el diálogo sobre las cuestiones relacionadas con la insolvencia entre las jurisdicciones civiles y entre la Unión Europea y los países que no son de la Unión Europea, y además porque está orientado a los resultados y quiere hacer más patente al mundo la importancia de la insolvencia con respecto a cómo se desarrolla en América Latina.
Y nos complace también que todo eso, entre otras cosas, tenga que ver con la promulgación y el uso de la ley modelo a nivel transfronterizo y la guía legislativa de la CNURMI sobre la legislación pertinente. El programa esperamos que prosiga. Seguiremos colaborando con el programa y probablemente ya muchos proyectos interesantes que nos ayudarán a entender mejor y a utilizar los textos sobre insolvencia, entre otras cosas, los que se hayan aprobado recientemente, como los de América Latina y el Caribe, con aspectos sobre la insolvencia. Hay interés del grupo de insolvencia. Contamos con la red ya creada para enriquecer la base de datos cloud con casos de la región. La red ya nos ha ayudado a preparar publicaciones este año. Y es la primera vez que las exposiciones están en español. Gracias a los líderes y expertos por su contribución. El último orador para esta sesión es el profesor Trang, director del Instituto de Derecho, el Instituto de Europa Oriental y de la Universidad de Kiel. Él presenta un informe académico lanzado este año. La Secretaría de CNUTMI apoya el proyecto por su pertenencia directa para los textos sobre la insolvencia de la CNUTMI, sobre todo la ley modelo. De hecho, los debates ya se han celebrado con respecto a este proyecto y han ayudado a la Secretaría a ver las novedades con respecto a los textos de insolvencia de CNUTMI en diversas jurisdicciones cuyos académicos están representados en este proyecto importante. Muchas gracias, señor profesor Trang, por querer presentar este proyecto a la Comisión. Gracias, delegados y observadores. Primero, muchas gracias por esta introducción y por el honor de haber sido invitado a esta mesa redonda tan interesante. Les voy a dar una idea general primero de un proyecto sobre la ley de la Unión Europea transfronteriza sobre la insolvencia y terceros países, creada en febrero de este año. Es un documento de varios académicos de diferentes países y esperamos concluirlo en 2023. El proyecto tiene fines de políticas. Está intentando desarrollar ideas nuevas sobre cómo seguir desarrollando la cooperación transfronteriza en las cuestiones de insolvencia en el futuro. Básicamente es un proyecto académico. Da a cada uno de los participantes la posibilidad de expresar sus opiniones personales. No es necesario que haya una solución acordada por todos, pero es necesario que haya escuchar las diferentes soluciones. Tenemos previsto, sin embargo, formular al menos algunas recomendaciones acordadas. Aunque el proyecto es fundamentalmente académico, nos complace mucho que en el grupo haya varios magistrados de diferentes jurisdicciones. El proyecto empezó de la experiencia de investigar y enseñar con respecto a la insolvencia transfronteriza. La profesora Janica Garasic, de la Universidad de Zagreb, a quienes conocen por su trabajo en el grupo quinto de la CNUTMI, y yo somos coordinadores del proyecto y tenemos también un comité asesor con académicos muy conocidos con diferentes antecedentes. El proyecto ha recibido el respaldo oficial de la Secretaría de la CNUTMI y el secretario general de la Conferencia sobre Derecho Internacional Privado y hemos desde el principio entablado contactos con la Comisión Europea. El responsable oficial de la Comisión sobre Justicia, en este sentido, es observador activo en nuestro proyecto. ¿Y cuáles son los vínculos con la labor de la CNUTMI? Bueno, algunos países de la Unión Europea, pero no todos, ni mucho menos, han adoptado la ley modelo sobre la insolvencia transfronteriza y la Unión Europea ha promulgado su propio reglamento sobre la insolvencia, como ya se sabe. Pero sobre todo, esa
Eso se basa en las relaciones internas, la cooperación en materia de insolvencia con países que no son de la Unión Europea, que queda prácticamente en manos de los Estados miembros. Algunos países han optado por la ley modelo como base para la cooperación con los países que no son miembros de la Unión Europea, pero otros tienden a aplicar el reglamento de la Unión Europea en las relaciones con países que no son de la Unión Europea, por analogía. Y hay un tercer grupo de países que no han codificado y suelen negar la cooperación en general. Esto no puede ser satisfactorio, sobre todo con respecto a la reestructuración transfronteriza. Como muchas empresas insolventes, hay el sonido de fondo que dificulta seriamente la interpretación. Se pueden imaginar diferentes resultados. Por ejemplo, la ley modelo, que no haya cambiado, con cambio, puede utilizarse para las relaciones entre la Unión Europea y los países que no son de la Unión Europea. O el reglamento de insolvencia de la Unión Europea se podría llevar a las relaciones con terceros países, quizá con algunas modificaciones. O la Unión Europea puede llegar a algunos tratados sobre la insolvencia transfronteriza con Estados miembros, estados que no sean miembros de la Unión Europea. Esas deliberaciones no pueden llevar a verdaderos resultados si no hay un intenso diálogo con países que no sean de la Unión Europea. Evidentemente, la ECNUDMI es la mejor institución para organizar este diálogo. Sin embargo, los debates académicos libres tienen su valor y pueden, o al menos lo esperamos, también ser un valor añadido de alguna forma para la labor de la ECNUDMI. Así que estamos muy complacidos de que la Secretaría parezca compartir esta opinión y haya optado por apoyar el proyecto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Nuestro grupo de investigación cuenta con 45 participantes de todos los continentes y estamos dando la bienvenida todavía a nuevos miembros, sobre todo de países que todavía no están representados. Recientemente presenté un proyecto en el Congreso de Londres sobre INSOL International y de algunos participantes se ha sumado a nuestro grupo. También hemos estipulado una fecha límite que será a finales de octubre de este año para publicar documentos, debatirlos en el grupo de investigación y publicarlos después en 2023. Ese sería un resultado básico del proyecto, una publicación, pero estamos en un proceso constante de debate en el grupo de investigación y hemos llevado a cabo nuestro primer taller. Habrá otros más y tenemos previsto celebrar 2 conferencias de mayor envergadura para debates más detallados, con representantes de organizaciones internacionales que siempre están invitados a participar. Y nos complacerá mucho hablar de su participación para debatir cuestiones que sean interesantes para ellos. Sería un intercambio mutuo y podemos organizar fácilmente eventos educativos y nos complacerá mucho saber si la ECNUDMI también está interesado en esta cuestión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Evidentemente, el resultado previsto del proyecto puede ser una base para la reforma de la legislación relativa a la insolvencia en Europa y fuera de ella. Y los textos sobre la insolvencia de la ECNUDMI podrían también ser más pertinentes, tanto entre los países de la Unión Europea como de los que no lo son. Gracias por haber compartido la experiencia de todos nuestros invitados y por haber dedicado tiempo para preparar este debate. Se han demostrado los diferentes medios que se utilizan para ver cuáles son las necesidades en materia de legislación relativa a la insolvencia transfronteriza. Y así se pueden promover los textos de la ECNUDMI sensibilizando al respecto. Y se verán en el futuro las metodologías y los recursos. Doy la palabra a un miembro de la Secretaría de la ECNUDMI, Benjamin Hérissé. Me complace presentar la mesa redonda sobre los recursos disponibles y las necesidades de... todo el mundo se habrá dado cuenta
desde luego, los Estados miembros que los recursos de la Secretaría son muy valiosos y se deben utilizar con todo el cuidado necesario para asegurarse de la pertinencia de las acciones de asistencia técnica para la promoción y la divulgación de los textos de la ICNUDMI en la Secretaría y también que tenga la mayor incidencia posible para quienes los utilicen en última instancia. Y estoy hablando del derecho interno, pero también de los magistrados, que son quienes los aplican y utilizan sistemáticamente. Primero vamos a ir a mi colega Atita Komindir, jefa del Centro Regional de la ICNUDMI para Asia y el Pacífico, quien nos presentará los ejemplos más recientes de utilización de textos de la ICNUDMI en caso de insolvencia en una región, que es Asia y el Pacífico, donde ha habido un crecimiento económico muy fuerte en los últimos decenios, pero también varias crisis financieras. Y el Centro Regional colabora con numerosas instituciones activas en materia de reforma del derecho relativo a la insolvencia. Aita tiene la palabra. Thank you, Benjamin. Gracias, Benjamin. Los saludo a todos. 2022, además de ser el 25º aniversario de la ley, también es el 10º aniversario del Centro Regional de la ICNUDMI para Asia y el Pacífico, RCAP. Desde que se creó en 2012, la ICNUDMI ha ampliado la accesibilidad, prestando asistencia técnica con actividades en múltiples lenguas regionales y de las Naciones Unidas. Y la mayoría de las jurisdicciones de Asia y el Pacífico han aprobado al menos uno de los instrumentos de la ICNUDMI, desde el comercio electrónico, la resolución de controversias y la insolvencia, etc. Los instrumentos sobre la insolvencia son populares en la región, sobre todo después de la pandemia. El Centro Regional también tiene apoyo en varias esferas, pero voy a hablar de 3 categorías brevemente. Primero, las alianzas. Muchos interlocutores participan en la reforma de la ley relativa a la insolvencia en la región, como el Grupo del Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y el Instituto de Insolvencia Internacional. Así que tener alianzas es esencial, sobre todo cuando los recursos limitados de la ICNUDMI de nuestros aliados se tienen que aprovechar, y los textos de insolvencia de la ICNUDMI son promovidos por nuestros aliados como materiales para las orientaciones. Por ejemplo, funcionarios de Vietnam esta primavera invitaron a la Secretaría a organizar un taller sobre desarrollo de capacidades con recomendaciones sobre la insolvencia transfronteriza, con algunas comparaciones preliminares del régimen de Vietnam con el marco de la ICNUDMI. Partners to co-host regional conferences. El Centro Regional también colabora con socios para organizar conferencias que promuevan instrumentos de insolvencia de la Comisión entre una audiencia más amplia. Por ejemplo, en noviembre el Centro Regional organizó con el Departamento de Justicia de Hong Kong y con el apoyo de ADB la 4ª cumbre Asia-Pacífico de la CNUDMI en cuestiones judiciales. Un acto emblemático que capacita sobre insolvencia, sobre instrumentos de insolvencia y otros de la Comisión a más de 800 magistrados, autoridades, profesionales y académicos de países como Armenia, Bangladesh, Nepal y Papúa Nueva Guinea. La edición del año pasado fue especialmente interesante porque debatió los nuevos mecanismos de cooperación sobre insolvencia corporativa y reestructuración de la deuda implantado por el Departamento de Justicia de Hong Kong y el Tribunal Supremo de China, permitiendo a los liquidadores recurrir a tribunales en el resto de China para reconocer los procedimientos de insolvencia de Hong Kong y viceversa. Según las fuentes, las referencias del mecanismo incorporan lo que establece UNCITRAL. El pasado mes de septiembre, el Centro Regional también organizó un foro legal y empresarial en Incheon con el Ministerio Coreano de Justicia. El evento reunió a 430 interesados de países, empresas, mundo profesionales jurídicos y 72 jurisdicciones. La segunda manera en que el centro conecta necesidades con el apoyo disponible es reflejando
en los programas, las dinámicas de integración subregional y los principales centros de reestructuración e insolvencia de la región. El papel de esos factores, las reformas del régimen, es algo fundamental. En nuestra experiencia, la promulgación de un texto de la Comisión en un país, cuando hay un grupo que comparte cultura, historia, tradiciones, idiomas similares y también niveles similares de desarrollo socioeconómico, produce un efecto dominó. La tercera y última forma en que voy a destacar cómo colabora el Centro Regional con las jurisdicciones para abordar las necesidades individuales y las peticiones. Para ello puedo darles ejemplos. Por ejemplo, en la India trabajamos con el Comité Nacional de Coordinación, distintas universidades, y desde hace varios años para promover los instrumentos de insolvencia de la CNUDMI. Se han organizado, por ejemplo, conferencias regionales para interesados y también presentaciones en una serie de clases en el Día de Asia y Pacífico de la Comisión. Recientemente también se han organizado acontecimientos y eventos con el Tribunal de Apelaciones de la India y introducido un paquete de reformas en materia de insolvencia. Mis últimos dos ejemplos tienen que ver con Tailandia y Mongolia. Se han iniciado una serie de reuniones con autoridades tailandesas para promover el uso de los textos de la CNUDMI. En respuesta a las inquietudes planteadas, sobre todo en cuanto a los aspectos transfronterizos, la Secretaría ha hecho una reflexión sobre el rumbo a seguir, que incluye el apoyo adicional que se necesita para promocionar los leyes modelos de la UNCITRAL entre políticos, magistrados y profesionales. Estas experiencias se pueden utilizar en todo el mundo, pero permiten o facilitan la promulgación de esos textos en Tailandia. Mongolia y otros países y el litoral de la zona tienen necesidades específicas de reforma legal. En diciembre, la Secretaría de la CNUDMI fue invitada a presentar las recomendaciones legislativas sobre insolvencia de microempresas y pequeñas empresas en una conferencia organizada por el Ministerio de Justicia e Interior de Mongolia. Ahí se abordaron obstáculos prácticos para implementar la reforma del derecho privado en esa jurisdicción. Y fue ocasión de presentar mejores prácticas de distintas jurisdicciones y organizaciones internacionales. Las observaciones se incluyeron en el paquete de recomendaciones al gobierno. De esta manera acabo mi presentación. Gracias. Muchas gracias a Tita. Ahora vamos a oír a dos magistrados de larga experiencia, recientemente jubilados, que han participado en acciones de formación, difusión, intercambio de experiencias destinados a jueces de todo el mundo basándose en los textos de la CNUDMI. La señora Nicoleta Natashi, después de ser abogada, fue 18 años juez especializada en la solución de los pleitos sobre empresas en dificultades en Rumanía, un país de derecho civil. Ha participado en distintas iniciativas para promover la cooperación, comunicación y coordinación entre los tribunales en materia de insolvencia bajo la égida de la CNUDMI y también la Unión Europea, INSOL y el Instituto Internacional de la Insolvencia. También es el tema de una tesis que está preparando actualmente ella en la Universidad Titu Maiorescu de Bucarest. ¿Qué lecciones se puede sacar la señora Anastasia de este trabajo de formación e información y cómo puede mejorarse el impacto de estas iniciativas entre los jueces sobre el terreno, sobre todo en jurisdicciones de derecho civil? Gracias, Benjamín. Para mí es un gran privilegio y un honor recibir la oportunidad de hablar en el 55º periodo de sesiones de la CNUDMI en esta mesa redonda.
quisiera presentarles mi opinión como juez europea de Derecho Civil especializada en régimen de la insolvencia y algunas de las dificultades que se plantean en la actividad judicial y la cooperación transfronteriza. Luego, destacar el papel de los programas de formación de la Comisión y mecanismos como principales vectores para una visión más internacional en estas cuestiones. Finalmente, voy a presentarles mi opinión sobre un enfoques más proactivos para el futuro. Quiero empezar con una observación fundamental. La armonización completa del régimen de la insolvencia, unificación o aproximación no parecen algo posible. Esta unidad requiere un compromiso ideológico práctico muy importante y convergencia jurídica, algo difícil de obtener debido a los ordenamientos jurídicos nacionales y unas políticas internas que son demasiado diferentes. Pero en el contexto de la evolución internacional hacia una jurisdicción funcional, los aspectos esenciales del sistema judicial son la especialización de los magistrados, la velocidad y justicia de las sentencias, una aplicación previsible del derecho sustantivo y procesal. Estos aspectos son parte de una tendencia de internacionalización. La realidad actual hace que los jueces lleguen perspectivas y desafíos nuevos y se están difuminando las diferencias entre sistemas de common law y de derecho civil. Así que una cooperación no solo es necesaria, sino también posible, y los jueces deben trabajar en ello. En mi investigación sobre cooperación y comunicación en casos de insolvencia transfronteriza, una de las cuestiones era cómo promover los instrumentos de derecho suave de la CNUDMI de manera práctica, teniendo en cuenta la especificidad de ordenamientos y prácticas internos. Primero, la iniciativa entre el Banco Mundial y la CNUDMI sobre fomento de la capacidad judicial y mejores prácticas en el derecho de la insolvencia es un proyecto pertinente, porque la formación de los jueces es esencial para generar conocimientos en torno a casos complejos internacionales. Al mismo tiempo, los jueces deben reunirse con homólogos de otras jurisdicciones siempre que sea posible para intercambiar experiencias profesionales y puntos de vista prácticos. Estas habilidades se desarrollan en el programa de formación judicial de la CNUDMI. El plenario, con los temas establecidos para los debates, se centra en soluciones útiles en las actividades cotidianas judiciales. Las otras dos secciones, debate entre participantes basándose en la jurisprudencia y debate en plenario entre todos los participantes, son una oportunidad necesaria para mejorar la comunicación y cooperación internacionales entre los participantes. Como jueza de un sistema de derecho civil con experiencia en más de 40 cursos de formación judicial internacionales, puedo decir que este proyecto es especial porque reúne y permite la comunicación entre jueces de common law y de sistemas civiles, permitiéndoles intercambiar experiencias sobre legislación nacional, procedimientos, dificultades prácticas como base de la futura colaboración. Los jueces se conocen entre sí y en ese sentido el programa puede crear una plataforma internacional en Internet para una comunicación judicial directa, creando una red de jueces especializados en cuestiones de insolvencia. En segundo lugar, la primera edición del digesto de jurisprudencia de la ley modelo de la CNUDMI sobre insolvencia transfronteriza 2021 y la perspectiva judicial actualizada este año proporcionan uniformidad en la aplicación del sistema y por ello pueden ser útiles para jueces de jurisdicciones del derecho civil que no han tenido mucha exposición a casos de insolvencia transfronteriza complejos. A falta de jurisprudencia y directrices nacionales, estos tribunales pueden recabar asistencia de la práctica de tribunales extranjeros. El digesto y la perspectiva judicial son fuentes importantes de información. Ambas publicaciones se basan en la jurisprudencia de los textos de UNCITRAL, la base Cloud. El digesto permite interpretar los textos de la CNUDMI. Pero mientras que el digesto sistematiza esa jurisprudencia, la perspectiva judicial sigue un enfoque más pragmático
¿Y qué significa esto en el ámbito judicial? Yo me refiero a un magistrado que considere cada caso de manera individual, que sea flexible y creativo a la hora de administrar los casos de insolvencia y tomar decisiones judiciales. Por otra parte, el papel del juez no se limita a decidir litigios pendientes. En las circunstancias adecuadas, por ejemplo, cuando el significado y efecto de la legislación vigente no está claro o cuando hay leyes en conflicto, el juez puede actuar como legislador y a ese respecto pueden remitirse a las leyes modelos y guías legislativas de la CENUDMI y los materiales de guía para que reflejen la práctica internacional. En cuanto a las perspectivas de futuro en la práctica, aunque incorporar los textos de la CNUDMI en el trabajo judicial cotidiano es difícil, esto es difícil porque no están traducidos. Ahí se requiere asistencia de la Comisión. Me parece que las leyes modelos y las guías deben traducirse a los idiomas de distintas jurisdicciones y estar disponibles en Internet para todos los interesados, profesionales y jueces. En lo que a la Unión Europea se refiere, yo creo que es posible, en colaboración con la Comisión Europea, traducir al menos parte de los textos de la CENUDMI y facilitarlos al público de los Estados miembros. De esa manera pueden promoverse más fácilmente ante las autoridades internacionales, como ocurre en el caso de los jueces rumanos, con el Ministerio de Justicia o el Instituto Nacional de la Magistratura. Este proceso también puede ser un nuevo paso para que los legisladores europeos consideren la posibilidad de armonizar las propuestas de la CNUDMI con el reglamento de la Unión Europea sobre procedimientos de insolvencia. Quiero concluir diciendo que las actividades de la CNUDMI son esenciales para la labor judicial en derecho de la insolvencia en todo el mundo, alentando a jueces a participar y construir una cultura de confianza y previsibilidad en materia del régimen de la insolvencia. Les deseo a todos ustedes lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Pasamos ahora al tercer ponente, el Sir Alastair Norris. Ha ejercido como juez desde hace 18 años en un país de common law, esta vez, el Reino Unido. Durante esos 18 años ha podido conocer numerosos litigios sobre insolvencia internacional. También presidió el Comité sobre el Procedimiento de Insolvencia en el Alto Tribunal de Justicia y también participó en numerosos cursos y campañas entre jueces de todo el mundo. Aparte de la aprobación de normas unificadas sobre el tratamiento de la insolvencia, de lo que se trata es de crear un ecosistema que permita a los magistrados aplicar concretamente el derecho de la CNUDMI en casos complejos. ¿Puede decirnos, señor Norris, cómo podría crearse este ecosistema? Gracias, es un privilegio poder hablarles hoy a ustedes directamente. Voy a hablar rápidamente de mi propia experiencia. Los documentos clave de la CNUDMI, como la Ley Modelo sobre Insolvencia Transfronteriza de 1997 y la Guía para la Incorporación a la Práctica e Interpretación de la Ley Modelo de 2013, se dirigen fundamentalmente a políticos y legisladores. Tratan de conseguir la aprobación de un marco global. El preámbulo de la propia Ley Modelo establece que entre sus objetivos está aumentar la seguridad jurídica, el comercio y las inversiones. Certidumbre o seguridad significa previsibilidad del resultado. En una conferencia a la que acudí recientemente, en una encuesta entre las delegaciones demostró que el 46,67% de los asistentes pensaban que un historial de reorganizaciones exitosas es el factor más importante a la hora de elegir una jurisdicción y una legislación aplicable. La previsibilidad de los resultados requiere una interpretación uniforme y una aplicación también uniforme del derecho aplicable. Como dijo uno de los oradores en la conferencia, solamente contar con legislación no genera un sistema jurídico comercial y creativo. Otro orador afirmó
que se requiere un ecosistema, no solo una legislación. La CENUDMI trata de crear un ecosistema de este tipo apoyando su legislación recomendada de 4 maneras. La primera manera de crear un ecosistema como ese es garantizar que los jueces realmente entiendan estas leyes. Ahí entra en juego el programa de capacitación judicial. La ley modelo a menudo se presenta en el contexto de la modernización global de la legislación interna en materia de insolvencia. Es fundamental que a los jueces se les presente toda esta nueva estructura para que puedan entenderla. Esta labor de capacitación a menudo se hace en colaboración con otras organizaciones. Recientemente yo he participado en cursos para jueces en la India, Malawi, Mauricio, Zambia y la zona oriental del Caribe. Naturalmente, en los últimos 2 años estos cursos se han organizado en plataformas digitales, algo que los acorta los cursos y también limita la participación en ellos, pero incluso así son valiosos. A los asistentes se les presentan conceptos básicos de la insolvencia y también su aplicación práctica en casos prácticos e hipótesis de debate, analizándolos tanto abogados como contables, y luego se pasa a la propia ley modelo. Una de las técnicas más productivas son los juegos de rol. Hay grupos que asumen el papel de jueces y otros de partes interesadas para entender lo que interesa a cada grupo y cómo se ven afectados por los procesos de insolvencia y reestructuración. Esto obviamente es más difícil de hacerlo en un curso virtual. La segunda manera de crear un ecosistema es facilitando el acceso a los conocimientos acumulados a los jueces en ejercicio, tanto en relación con la interpretación de la ley modelo y también en cuanto a su práctica y procedimientos de apoyo. Y para esto la CENUDMI tiene 2 herramientas útiles. La primera es la base de datos legal sobre jurisprudencia, la base Cloud. Ello depende de que cada juez ofrezca sus sentencias para incluirlas en las bases de datos. Así que este año yo subí lo que pensaba podría ser un modelo útil de fallo o sentencia de reconocimiento para demostrar de manera, en un caso claro, que es posible dar motivos para una decisión de reconocimiento sin escribir una tesis doctoral. Una consecuencia de esto es que la base de datos ha crecido de manera no estructurada, pero ahora se ve complementada con el digesto de jurisprudencia sobre la ley modelo publicado en 2021 y 2022, que el magistrado Nastase ya ha mencionado, la magistrada Nastase. Y yo tengo la sensación de que esto va a mejorar el acceso. La segunda herramienta es la recientemente actualizada Perspectiva Judicial, un manual escrito por y para jueces y que contiene tanto análisis jurídico de cuestiones legales como asesoramiento sobre cuestiones prácticas. Se usa en Inglaterra, Gales, Estados Unidos y Singapur como una ayuda para tomar decisiones. Este año yo he trabajado con otros jueces para actualizarlo examinando casos del Reino Unido y de Europa. La tercera forma de crear un ecosistema es compartiendo experiencias cara a cara. Acabamos de finalizar la mesa redonda judicial que tuvo lugar en Londres con el copatrocinio de la CENUDMI. Al coloquio se puede acudir previa invitación y en él se hace un estudio profundo de las cuestiones complejas a que se enfrentan los jueces que participan en procedimientos de insolvencia y reestructuración. En 2022 hubo un coloquio de este tipo. 30 jueces discutieron cuestiones de justicia en la reestructuración, insolvencias colectivas, observando que tanto la reciente legislación de la Unión Europea en la materia como la ley modelo de la CENUDMI sobre insolvencia colectiva empresarial
reconocidas en el ámbito del derecho internacional en jurisdicciones sin ley modelo y criptomonedas, con algo que se hacía en paralelo con el grupo de trabajo de la CNUMI. Fue muy positivo que muchos jueces de jurisdicciones de derecho civil aceptaran invitaciones y participaran activamente en los debates. El próximo coloquio será público y considerará cuestiones más básicas y comunes y contará con una participación mucho más amplia de jueces. El cuarto método es crear un ecosistema que permita para crear un ecosistema para implementar las leyes examinando conjuntamente cuestiones específicas. En octubre de 2021 el primer taller entre la CNUMI y el Banco Mundial tuvo lugar. A esto ya se ha referido la magistrada Anastasia y es un placer fue para mí un placer trabajar con ella. Ahí se trabajó en tratos previos a la insolvencia para aumentar el tamaño de la masa distribuible entre los acreedores. El 27 de octubre dirigimos un debate con unos 120 participantes de África, Asia y el Pacífico. Y al día siguiente hubo una nueva reunión con un número un poco menor de asistentes del resto del mundo. Fue un placer comprobar la importante asistencia de jurisdicciones de Oriente Medio y el norte de África para aportar una perspectiva islámica a nuestros debates. De esas cuatro maneras, la CNUMI trata de promover la previsibilidad dentro y entre jurisdicciones. Les estoy muy agradecidos por darme la oportunidad de participar en todos estos programas. Gracias. Muchas gracias. Como conclusión y sin perder más tiempo, quiero dar las gracias a los tres ponentes que han aceptado compartir sus experiencias. Gracias al compromiso de estos profesionales y organizaciones mencionadas, los textos de la CNUMI tienen utilidad práctica y cotidiana. Es para mí una satisfacción personal inmensa que el trabajo de la Secretaría en la preparación de textos en los grupos de trabajo dé lugar a una aplicación práctica de las recomendaciones. Gracias una vez más por su atención y a continuación le doy la palabra a Caroline Nicolás para que dirija la tercera parte de la tercera mesa redonda. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Empezamos el último panel donde vamos a estudiar las lecciones aprendidas de esta experiencia. Vamos a oír a dos personas muy cualificadas para hablar de estas lecciones. Primero, la señora Samali Kinji, que es la asesora general de Afreximbank. Y en segundo lugar hablará mi colega José Ángelo Estrella Faría, jefe de la División Legislativa de la Secretaría de UNCITRAL y asesor superior. Pero antes, como jefa de la sección de asistencia técnica de la Secretaría de la CNUMI, me gustaría hacer algunas reflexiones personales después de oír de esas dos secciones excelentes y estos oradores tan interesantes. Espero que me disculpen porque simplemente he tomado unas notas, así que el discurso no va a ser tan perfecto como el de mis colegas. Lo primero que se ha dicho y que me parece fundamental es lo importante que son los regímenes de la insolvencia. A menudo se piensa que esto es una zona muy especializada, pero lo que nos han dicho FMI, Banco Mundial y otros oponentes es que este tema es fundamental, no solo para evaluar el clima económico actual, que es muy complicado como sabemos, sino más en concreto para estudiar el impacto económico de buenos regímenes de insolvencia, cuestiones de carga de la deuda y apoyo en la materia. Esta es una perspectiva importante de la insolvencia. Todos los textos de la CNUMI, aunque su foco de atención es el derecho privado, tratan de mejorar la situación económica. La segunda conclusión fundamental de hoy tiene que ver con el uso de los textos de la CNUMI en la práctica. Todos sabemos que la armonización del derecho mercantil internacional no se consigue solamente
publicando textos por muy buenos que sean, que lo son, pero tienen que aplicarse, tienen que promulgarse y aplicarse en transacciones comerciales. Y también, como se ha dicho, deben interpretarse de la manera más uniforme posible. Y esto plantea varias cuestiones de coordinación. Así que es muy útil y muy gratificante oír a las distintas entidades que utilizan los textos de insolvencia de la CNUSMI. EPRD, sus distintos estándares internacionales, y cuando se examina la legislación nacional de reestructuración e insolvencia, ahí también es muy importante que se utilicen los textos de la CNUSMI, porque un aspecto práctico de la armonización es que los países reciban de organizaciones internacionales y donantes asesoramiento congruente. Y esto no siempre ha sido el caso. Así que es excelente comprobar los progresos que se han hecho en la materia. Y no solo con un enfoque de arriba abajo, sino también con enfoques más desde abajo. El programa GI y el programa de investigación académica en un contexto de políticos que nos ha presentado el profesor Trank. Ahí se destaca la importancia de aprender por encima de fronteras entre países con puntos en común, pero también diferencias, intercambiando experiencias con la dirección de expertos nacionales e internacionales, pero involucrando a políticos, expertos, académicos. Y solamente intercambiando estas experiencias y estas perspectivas conseguiremos lo que queremos de estos textos de la CNUSMI, conseguir reformas legales efectivas. Así que es importante. Esas son las conclusiones más importantes que he podido sacar de estas dos sesiones. Otra cosa que se ha planteado, sobre todo en la segunda sesión, ha sido el tema de la coordinación y el aprovechamiento de unos recursos siempre limitados. Todos los oradores y todos los organismos aquí representados tienen un papel importante, pero cada uno hace algo limitado, así que la coordinación es extremadamente importante. También se ha hablado de cómo los intereses en Asia se coordinan en nuestro centro regional allí, y lo importante que es aprovechar los grupos y las dinámicas regionales para hacer esto más efectivo y sostenible. De hecho, los Estados miembros que participan hoy sabrán que la Secretaría, nosotros informamos a la Comisión con respecto a la asistencia técnica y la cooperación sobre nuestras actividades. La labor a través de las alianzas ha quedado patente que es más eficaz y mucho más sostenible en cuanto a sus resultados, y la Secretaría de lo que podría haber conseguido la Secretaría por sí solo. Se ha conseguido mucho más en estas esferas a través de las alianzas. Hoy se han compartido experiencias con respecto a la armonización. Por ejemplo, en África se ha utilizado las recomendaciones y la guía legislativa de la CNUSMI y la ley modelo, y son 17 Estados miembros, así que vemos que estas iniciativas regionales pueden apoyar realmente el que se potencie la eficacia de la CNUSMI sobre el terreno. Y el concepto de la cooperación judicial y el desarrollo de capacidades. Me parece que lo que se ha dicho en la segunda mesa redonda vale la pena ser destacado. La necesidad de desarrollar capacidades y de intercambios transfronterizos es tan importante. Nosotros como abogados todos venimos con nuestro bagaje, con nuestra legislación nacional, y nosotros tenemos que comunicarnos, tenemos que entender el papel de colaboración. Es como lo que ha destacado el último ponente, Alistair Norris. A veces hay problemas de comprensión porque hay
términos que se utilizan de forma diferente en diferentes sistemas y a veces es algo muy destacado. El desarrollo de capacidades, la cooperación es sumamente importante, pero el papel en este sentido de la ENUCMI, como se ha señalado, es que se hable de los casos del cloud, etcétera, pero me complace mucho que los aliados del G8 van a ayudar a contribuir. Van a contribuir en este sentido porque eso es muy importante para nosotros. Primero, es un recurso multilingüe. Eso es muy poco corriente en estas bases de datos. Y me complace sobre todo ver que hay una base ya de la ECNUM en América Latina, el Caribe, Asia, el Pacífico y por primera vez en África. Es decir, que las instituciones y las universidades nos pueden ayudar para divulgar y para ampliar cloud. Por último, y antes de dar la palabra a nuestros últimos ponentes, quería hablar un poco de las conexiones. Se ha hablado hoy de la importancia de las conexiones, no solo entre los diferentes conceptos nacionales y transnacionales, transfronterizas de la insolvencia, sino también los textos sobre la solvencia, etcétera, y que también haya conexiones entre nosotros. La importancia de las conexiones transfronterizas, etcétera, es importantísimo y me complacen mucho los esfuerzos que hemos oído del Reino Unido y también de otros ponentes de sistemas internacionales o no. Y para mí es un gran incentivo que se pueda repetir esta experiencia transfronteriza que hemos tenido, que hemos escuchado, y no solo sobre la insolvencia, sino sobre los otros temas de la ECNUDMI. Nos complace mucho que haya un intercambio de opiniones sobre cómo se potencia todo esto en otros sistemas lingüísticos, también fuera de los 6 idiomas de las Naciones Unidas. Esta iniciativa para los países de habla portuguesa también es una de ellas. Quiero que ha sido el magistrado Anastasi quien ha hablado de la importancia de que haya materiales en las lenguas nacionales, algo importantísimo. Evidentemente, la ECNUDMI no tiene estos recursos, pero sí podemos alentar a los otros. Eso me parece muy importante. Así que, como alguien que no participa en el desarrollo legislativo de la ECNUDME, sino que presta asistencia técnica, quisiera darles las gracias a todos porque realmente han planteado cuestiones excelentes que han hecho que pueda reflexionar mucho y que ayudarán a la ECNUDME, sin duda, a desarrollar sus programas de asistencia técnica. Y ahora lo que yo quisiera hacer es pasar la palabra a nuestra primera ponente, la señora Samali Kingi. Lamento que mi pronunciación no sea muy buena, que es la abogada general de Afreximbank, que se ayuda a instituciones en este sentido, entre otras cosas, en Australia. Y está hablando del libre comercio en el contexto de la integración económica. Señora Kingi, tiene usted la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Es un placer estar aquí. Gracias de nuevo a la ECNUDMI por esa invitación tan amable. Soy la abogada general del Banco de Importación y Exportación Africano, un banco de desarrollo multilateral establecido por los gobiernos africanos para apoyar el gobierno y el desarrollo. Contamos con 51 Estados miembros africanos. Y hoy me voy a centrar en el estado de la reforma de la insolvencia en África. África es un continente diverso, con 55 países, así que es difícil generalizar. Sin embargo, voy a intentar hablar de algunos temas claves a muy alto nivel. Pero antes de hablar específicamente de África, es importante señalar que la reforma de la insolvencia, en general, no es una cuestión fácil. Y en el 25º aniversario de la aprobación de la ley modelo de la ECNUDMI sobre la insolvencia transfronteriza, tenemos que reconocer la contribución increíble de la ley modelo en esta esfera
con frecuencia tan difícil. De hecho, nace de la crisis financiera y la armonización de las leyes globalmente no empezó hasta los años 90, un decenio en el que hubo un aumento rápido de la globalización y la crisis financiera asiática. Esta combinación de mercados más conectados y de los problemas económicos que había podía llevar a inestabilidad tanto nacional como internacional, y la creación de un marco para que hubiera unos procedimientos de insolvencia transfronteriza más eficaces era una forma de mitigar el riesgo. En este contexto, África es un caso de estudio muy interesante. De los 51 estados que adoptaron la ley modelo de la CNUDMI, en general, un total de 25, al menos la mitad, se encuentran en África. Y esto es interesante porque hablamos de mercados integrados globalmente como vector de la reforma de la insolvencia y, sin embargo, África es el continente que menos comercia dentro del continente. Así que el que hayan sido tantos países los que aprobaron la ley modelo en África se puede atribuir a un enfoque innovador de 17 países, fundamentalmente países francófonos en África Occidental, que crearon OADA, que son unas siglas en francés que responden a la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en África. En 2015, OADA llevó a cabo una ley de insolvencia uniforme que sustituyó a la legislación vigente hasta entonces en los Estados miembros. Así, hay leyes uniformes en sistemas jurídicos internos de los Estados miembros. Y primero se crean nuevos procedimientos de insolvencia para todas las jurisdicciones en cuestión y entonces se ocupan de las cuestiones transfronterizas. Es importante que la ley uniformada de OADA adopta la ley modelo de la CNUDMI sobre la insolvencia. Todos los estados de esa región tienen en común un idioma, el francés, y tienen raíces históricas semejantes. Pero eso no ocurre con todos, porque pueden ser miembros otros países africanos. La organización, por lo tanto, es un modelo útil de lo que se puede hacer en el espacio de la reforma jurídica cuando hay voluntad política. Los avances de OADA con respecto a la aprobación de la ley modelo son muy pertinentes en el contexto de la zona de libre comercio del continente africano. Se trata de un acuerdo panafricano histórico que elimina las aduanas y otro tipo de obstáculos y crea la zona de libre comercio mayor del mundo con un mercado de más de 1.000 millones de personas. Hay muchas esperanzas con respecto a la ejecución y su éxito será fundamental para que haya una África más próspera. Un mayor comercio entre los países africanos llevará a una mayor integración económica y a mayores actividades transfronterizas. El éxito de la ejecución de la zona de libre comercio, por lo tanto, se potenciará mucho si hay un método armonizado para la insolvencia transfronteriza y la reorganización empresarial. Como ya se mencionó, África tiene un buen historial con respecto a la aprobación de la ley modelo de la CNUDMI, pero un reto clave para que se siga aprobando y también para ampliar la reforma jurídica relativa a la insolvencia es el estigma que con frecuencia va asociado con la insolvencia. La integración regional por sí sola no quiere decir automáticamente que haya un método armonizado para la insolvencia transfronteriza. Y así se observa en el caso de la Comunidad de África Oriental. Se creó en 1967 y es una de las comunidades económicas más antiguas que cuenta actualmente con 7 miembros. La Comunidad de África Oriental tiene un parlamento regional
con sectores definidos para el examen y la armonización. Por ejemplo, el derecho la legislación relativa a la inmigración, las leyes arancelarias o sobre las actividades bancarias. Pero es patente que no hay un régimen de insolvencia en este sentido, porque hay un gran estigma con respecto a la insolvencia. La insolvencia con frecuencia se considera que supone liquidación y muchas jurisdicciones africanas no tienen el concepto del rescate corporativo. Como resultado de ello, muchos regímenes de insolvencia, sean transfronterizos o de otro tipo, se utilizan únicamente cuando las empresas ya no son viables y no hay alternativa. Y las conversaciones sobre las ventajas de que haya un marco sólido sobre la insolvencia también se ven dificultadas porque hay muy pocos ejemplos de empresas que hayan emergido intactas del proceso de insolvencia. Los ejemplos que vienen a la cabeza son South African Airways, Kenya Airways y Arik Air. Todo ello son líneas aéreas y se consideraban todas de estratégica importancia y todas contaban con apoyo gubernamental. Lo bueno de todos esos ejemplos es que demuestran que hay una sofisticación creciente sobre cómo hay que ocuparse de las empresas con problemas. Lamentablemente son ejemplos aislados. Hay que hacer más para atender al estigma con respecto a la insolvencia y para demostrar cómo ese proceso puede desencadenar un valor para las empresas independientemente del nivel o del tamaño del apoyo del gobierno. El acuerdo de libre comercio del continente africano, sin embargo, es una oportunidad que nos complace mucho de cambiar el marco de la conversación sobre la insolvencia y la reorganización empresarial y la postura sobre esos debates en el contexto del desarrollo económico africano. Por último, África es un ejemplo único de continente que va hacia una mayor integración económica a un macronivel a través de la creación de la zona de libre comercio del continente africano. Una mayor integración económica, sin embargo, no quiere decir automáticamente que se creen mejores sistemas de insolvencia. Sin embargo, como la región de OADA ha demostrado, el cambio es posible siempre y cuando haya voluntad política. Y como institución de desarrollo panafricana esperamos trabajar junto con la ECNUDMI, los gobiernos y con otros para trabajar a tal efecto. Gracias. La moderadora, muchas gracias, señora Kinji. Creo que ha sido una óptica muy interesante. Hay dos cosas que me han llamado la atención, que son el concepto del estigma. Con respecto a la insolvencia, es algo que está muy bien que lo hayamos recordado. Creo que el magistrado Norris también hablaba de ello. La insolvencia no solo tiene que ver con los abogados, sino sobre todo con los empresos y otros. Y sobre todo el concepto de voluntad política, porque en muchas formas se trata de una cuestión política. La otra cuestión que he pensado que era muy interesante es el concepto de esas historias de éxito. Y creo que en general, con frecuencia se nos pregunta cuáles son los costos de la reforma jurídica. Y por lo general no tenemos buenos datos empíricos sobre las ventajas. Quizá podemos compartir estas historias para alentar a los países para que informan en la reforma jurídica por el bien de sus ciudadanos y sus empresas. Muchas gracias por habernos dado estos elementos de reflexión. Y ahora quisiera pasar la palabra a nuestro último orador, mi colega, jefe de la subdivisión legislativa, José Ángelo Estrella Faria, quien nos va a hablar de la labor legislativa y no legislativa. Muchas gracias, Caroline. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los participantes. Creo que todos estamos de acuerdo
en que se nos han dado estos ponentes todos los elementos importantísimos sobre los recursos para el desarrollo de capacidades, etcétera. Y ahora querría hablar de los procesos de formulación de normas jurídicas y de la ejecución a través de actividades no legislativas. Los textos de la ECNUDMI son la base para las actividades y es importante que los aliados de la ECNUDMI participen en las actividades no legislativas ya en la primera fase, para que haya compromiso con respecto a las normas de los textos de la ECNUDMI, para que se entiendan los textos y también los procesos de adopción de decisiones, lo que quiere decir y que supone lo que se decide, las razones por las que se haga. Esos conocimientos tienen que ser útiles y, por lo tanto, necesarios en todas las fases y en diferentes tipos de cooperación técnica y actividades no legislativas. Por ejemplo, es necesario preparar instrumentos para el diagnóstico jurídico, para la insolvencia, por ejemplo, como las que se utilizan en las instituciones financieras internacionales. Y nuestros textos han servido de parámetro para la evaluación de la insolvencia financiera, el derecho de los acreedores o la reestructuración de la deuda. Ha hablado el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ejemplo. También se necesita ver cuáles son las carencias y las necesidades en la reforma en todo el mundo. El G8, por ejemplo, una iniciativa que se ha debatido hoy y que cuenta con el apoyo activo de la Secretaría, que tiene que ver también con la ley modelo sobre la insolvencia y ayuda a definir las necesidades en el desarrollo de capacidades sociales. El conocimiento de nuestros textos también es crucial para concebir y ejecutar actividades. Por ejemplo, el Banco Asiático de Desarrollo utiliza la ley modelo y la guía de promulgación, de aplicación. Por ejemplo, también se utiliza en programas de ayuda bilaterales por parte del Programa de Desarrollo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y los países del Golfo. Ha supuesto la aprobación en Bahrein, Jordania, Marruecos, Centro Financiero de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y se espera que también se promulgue en Arabia Saudita el régimen de insolvencia. Y el conocimiento de estos textos de la ECNUDMI son muy útiles también para la planificación y llevar a cabo estas actividades. Se ha hablado de que se van a ampliar los indicadores para la insolvencia a partir de los textos de la ECNUDMI y a partir de su interacción temprana en las actividades legislativas y los procesos de formulación de las normas jurídicas. La ECNUDMI, los aliados de la ECNUDMI adquieren conocimientos de primera mano y desde el principio están ahí para prestar asistencia técnica a partir de los textos de la ECNUDMI, y así hay un uso eficaz de los pocos recursos disponibles para la Secretaría y también para sus aliados, y también que haya mensajes sistemáticamente que lleguen a los receptores de forma que no haya resultados que después estén opuestos entre sí. Y también las actividades que se llevan a cabo, por ejemplo, el coloquio judicial del que ha hablado el magistrado Norris, llevó a la labor de la ECNUDMI con respecto a la guía práctica, con respecto a la cooperación transfronteriza desde la óptica digital. Actualizaciones que aprobó la Comisión en este periodo de sesiones. El proyecto académico del profesor Díaz Garachich servirá de base legislativa, de base también para la labor de la ECNUDMI en el futuro. Y nuestros textos están disponibles en las 6 lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Son recursos que pueden y deben utilizarse para la reforma de la ley sobre la insolvencia. Además de la guía práctica desde la óptica judicial, tiene las guías para la aplicación de las leyes modelos, también para los fallos judiciales, leyes sobre los casos y las compilaciones en la base de datos cloud. También las 6 lenguas oficiales. Hay otros documentos y la nota
orientativa para la promulgación de la ley modelo sobre insolvencia y el texto consolidado de las leyes modelos, para que las instancias políticas y los legisladores puedan ver cómo se pueden promulgar juntos esas leyes, además del texto de 1997. Quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones sobre Cloud, un programa de la CNUDMI que está entre lo legislativo y lo no legislativo. En el grupo de trabajo, cuando se aprobó la actualización desde la óptica judicial este abril, que se ampliara el marco de los casos sobre la insolvencia. Sabemos que el sistema cloud depende de una red de corresponsales nacionales. Este año es de transición. Se pueden nombrar nuevos o pueden seguir los anteriores. Y doy las gracias a los que han participado en ello y doy la bienvenida a los que vayan a empezar. Idealmente todos los estados que hayan promulgado la ley modelo deben nombrar a corresponsales que supervisen activamente la aplicación de la ley modelo, porque si no será difícil diversificar los casos y hay que reconocer la contribución para subsanar las carencias con respecto a la insolvencia, con respecto a América Latina, Brasil, Chile, Colombia y México. Por ejemplo, en el caso de México, que fue uno de los primeros países que promulgó la ley modelo, prácticamente no hay ningún caso que se haya notificado a Cloud debido a los problemas lingüísticos, y este programa del G8 quiere subsanar esa carencia. Pueden ver el vínculo entre la asistencia técnica y la creación de normas, algo polifacético. Y un programa complementa y apoya al otro. La Secretaría de la CNUDMI es fundamental para crear el vínculo, pero la labor se facilita con otros. También las delegaciones, los delegados que trabajan en el grupo 5, por ejemplo, Italia, Francia, México, España y Suiza, en el grupo 5, y también los observadores en ese grupo de trabajo de las ONGs invitadas, que respondieron a nuestro llamamiento de sumarse al programa G8 y contribuir a las sesiones de sus lenguas maternas y transmitir la óptica de la CNUDMI con respecto a lo que se estaba debatiendo. Y quisiera subrayar también el papel fundamental de la asistencia técnica para la divulgación y la ejecución de los textos de la CNUDMI. Ustedes saben que si no se promulgan esos textos, los esfuerzos de la comunidad internacional cuando los preparan serían una pérdida de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángelo, por haber planteado muchos de los temas de los que han hablado otros oradores. Y creo que esto lleva a una conclusión muy interesante. Así que lo que usted dice con respecto a los vínculos entre los diferentes pilares de trabajo y la importancia clave de una participación activa para que podamos desarrollar textos excelentes a partir de la práctica, la ejecución y su interpretación, tiene que ver con lo que hemos aprendido hoy. Muchas gracias de parte de la sección de asistencia técnica de la Secretaría de la CNUDMI por haber hecho hincapié en algunas de estas cuestiones, sobre todo la importancia de la reforma del régimen de insolvencia en el acuerdo de libre comercio o el contexto panregional, como ha subrayado también la oradora anterior. Creo que se está acabando nuestro tiempo, así que quisiera concluir la sección 3 de esta mesa redonda y volver a dar la palabra a la secretaria de la CNUDMI para que haga sus observaciones de clausura. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, Caroline. Gracias, colegas de Viena, que han organizado y han dirigido sin contratiempos este último programa de nuestro periodo de sesiones. Señor presidente, en nombre de la secretaria de la CNUDMI, quisiera expresar nuestro agradecimiento a todos los aliados que han participado con nosotros en las actividades no legislativas de la CNUDMI a lo largo del año, desde el 54º periodo de sesiones de la Comisión. Ya hemos oído que la labor de la CNUDMI depende muchísimo
de la eficiente, armonizada ejecución y de la interpretación de sus textos. Y evidentemente las 2 horas que hemos pasado juntos para hablar de la ley modelo y la insolvencia no son suficientes para investigar todas las cuestiones. La mesa redonda lo hizo muy bien en cuanto a demostrar las numerosas actividades que tuvieron lugar a lo largo del año para promover la labor de la ECNUDM y sus textos. Quisiera invitarles a aplaudir a nuestros oradores y organizadores. The issues raised by the panel. Las cuestiones planteadas en las mesas redondas estarán sujetas a debates en mayor detalle en otros foros, también en los grandes eventos previstos para este año, para la conmemoración del 25º aniversario de la Ley Modelo sobre la insolvencia transfronteriza. Quisiera informar a la Comisión que el Grupo de Trabajo 5 tiene previsto celebrar durante la sesión de mañana la última sesión, el 16 de diciembre, el 61º periodo de sesiones, un evento conmemorativo propio. A partir de los resultados de esta mesa redonda, investigará en mayor profundidad las cuestiones relativas de una mayor comprensión de la ley modelo entre los que la ejecutan, los textos en diferentes contextos, desde los casos de liquidación pequeñas con elementos transfronterizos hasta el riesgo de que desaparezcan los activos en la reorganización a gran escala de las multinacionales. Sin duda, el Grupo de Trabajo 5 se ocupa de ambos proyectos, el rastreo de los activos y la recuperación y el régimen aplicable. Y quiere ser algo adicional para este sistema de insolvencia creado con la ley modelo. Y queremos ahora tener un documento de trabajo en el que se verán otras diferentes ocasiones, por ejemplo, cuáles serán los días de la CNUDMI para África, Asia, América Latina y el Caribe, y en el contexto de las actividades previstas con nuestros aliados en la esfera del régimen de insolvencia en el próximo ciclo. Doy esta información a la Comisión y quisiera ahora concluir mis observaciones, señor presidente, y devolverle a usted la palabra. Muchas gracias. Thank you, Gracias, distinguidos delegados, miembros, estados y organizaciones internacionales. the close of the 55th Toca a su fin el 55º periodo de sesiones de la CNUDMI. Gracias a todos por su participación tan activa y por hacer de este periodo de sesiones todo un éxito. A pesar de un entorno internacional complicado con desafíos de cambio climático, pandemia y una agresión contra Ucrania y sus consecuencias negativas, entre otras cosas, sobre el comercio mundial, hemos avanzado mucho. Ha sido un placer comprobar el espíritu de cooperación y compromiso que ha inspirado todas las sesiones y empeños de la Comisión. Así que, sinceramente, quiero dar las gracias a todos ustedes por su compromiso y apoyo inquebrantable para concluir con éxito este periodo de sesiones, algo que alimenta el optimismo en estos momentos tan difíciles. Quiero dar las gracias a la vicepresidente, la señora Beata Cervenka, por presidir los debates de la Comisión en relación con el tema 4, y al presidente del plenario, la señora Gisela Finocchiaro, por presidir el debate del plenario sobre el tema 6. Finalmente, quiero dar las gracias al personal de la Secretaría de la Comisión, sobre todo a nuestra distinguida secretaria Ana, y también a Angelo y a Nicola, nuestros secretarios que me han ayudado a presidir este periodo de sesiones, y también a los servicios de conferencias de las Naciones Unidas, traductores e intérpretes que han trabajado sin descanso y con profesionalismo para que el periodo de sesiones haya sido todo un éxito. Se cierra el periodo de sesiones
Les deseo un fin de semana relajado y que disfruten de las vacaciones estivales. Recarguemos nuestras pilas porque tenemos mucho por hacer en otoño. Gracias.